Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es albóndigas de garbanzos. Hoy una receta fácil, rápida y súper saludable para toda la familia. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar triturando 400 gramos de garbanzo ya cocido, pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Ahora, para preparar este garbanzo, yo el que estoy utilizando es el que viene ya cocido en tarros, porque os acordáis en la receta anterior cuando preparamos el merengue sin huevo y sin azúcar, que os dije, con estos garbanzos vamos a preparar una receta de chuparse los dedos. Pues aquí la tenemos. Nada, trituramos el garbanzo así ligeramente, no necesitamos que lo trituremos mucho. Ahí mezclo un poquito para que sea más fácil y una vez le tenga así dos pasadas como habéis visto en la imagen, le voy a sacar a un bol porque voy a terminar de machacarle con el tenedor porque no me gusta que esté demasiado triturado. Ahí lo paso a un bol y ahora cogemos el tenedor, le damos una ligera y rápida pasada. Y una vez lo tenemos, ahora lo que vamos a hacer es darle un toque de sabor a nuestros garbanzos. Comenzamos añadiendo, nada, una pizquita de cominos, como estáis viendo, algo menos de media cucharadita. Esto va a ser también un poquito a nuestro gusto. También vamos a añadir una cucharadita de perejil. Como estáis viendo en la imagen, mi perejil es seco, pero si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. También vamos a añadir una cucharada de ajo granulado, que no tenemos en casa ajo granulado perfectamente, con 1 o 2 dientes de ajo bien ralladitos nos sería suficiente. Una cucharadita de cilantro, como estáis viendo mi cilantro es en polvo, pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor. Media cucharadita de pimentón dulce, ahí le añadimos, que caiga todo. Y ahora, como siempre os digo, sal a nuestro gusto. ¿Habéis visto qué fácil? Ahora vamos a mezclar. Y con los sabores que hemos añadido a estos garbanzos le dan un toque buenísimo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, lo que vamos a hacer es reservar. Lo vamos a reservar aproximadamente durante 1 hora o 2 horas. El tiempo va a ser un poquito a nuestro gusto, porque vamos a dejar que el garbanzo coja bien todos los sabores que le hemos añadido, pero con poquito tiempo le es suficiente, porque mientras vamos a preparar la salsa con la que vamos a acompañar estos garbanzos. En una sartén vamos a ponerla al fuego y le vamos a añadir aceite de oliva, como aproximadamente unas 4 a 5 cucharadas. Vamos a dejar que ese aceite nos coja bien su temperatura y una vez ya lo tenemos caliente es el momento de añadir de 3 a 4 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 3 dientes de ajo y yo he añadido aceite de oliva, pero perfectamente lo podéis cambiar por cualquier tipo de grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, a continuación vamos a añadir 2 cebollas pequeñas o una grande, que la tengo cortada en trocitos bien pequeños. Yo he añadido 2 cebollas pequeñitas. Añadimos un toquecito de sal para que la cebolla suelte antes su agua y el pochado sea un poquito más rápido. Una vez ya tenemos bien pochada la cebolla, porque es muy importante para que suelte bien su sabor y que coja ese colorcito que estáis viendo en la imagen, es el momento de añadir el tomate. Mirad, yo tengo aquí 800 gramos de tomate natural triturado. Ahora, que no nos gusta o no tenemos en ese momento y tenemos el tomate de brick, perfectamente. Añadimos los 800 gramos o mililitros y listo. Ahora, a continuación lo que vamos a añadir es media cucharadita de albahaca. Ahí, mezclamos. Y dejamos cocinar. Si queréis, para reducir la acidez del tomate le podéis añadir una cucharadita de azúcar, pero es una parte opcional. Mirad, una vez comienza a hervir, ¿veis que está comenzando a hervir? Ahora vamos a bajar el fuego. Vamos a dejar el fuego a un fuego algo menos de medio y lo dejamos cocer durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo, nuestro garbanzo ya le tenemos. Ahora ya tan fácil como darle forma. Y vais a ver lo fácil que es darle forma. Nada, con una cuchara pequeñita, que yo como estáis viendo es con la que me apaño, cogemos una pequeña porción, la llevamos a la mano, le damos forma, boleamos y mirad qué fácil. ¿Veis? Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de la masa. Seguimos haciendo el resto.
Y cuando ya las tenemos, en total, os digo lo que me han salido. Aquí tenemos la segunda albóndiga y en total me han salido 18 unidades. Esto va a ser un poquito el tamaño de la albóndiga, según como lo hagamos nos puede variar la cantidad. Pero ya os digo que ahora, en este momento, si queréis darle un toque de horno a vuestra albóndiga o un toque de plancha, perfectamente lo podréis hacer. Yo directamente, tal y como he formado la albóndiga, la añado al tomate, a la salsa de tomate, ¿veis? No la llevo ni a la plancha ni tampoco al horno, pero si vosotros queréis darle ese extra de sabor, perfectamente lo podréis hacer. O pasarlos un poquito por la plancha con un poquito de aceite, o llevarlos un poquito al horno y luego añadirlo a la salsa de tomate. Yo a mí así, según voy dándole la forma a la albóndiga, añadirlas al tomate, me es, vamos, ideal. Quedan buenísimos porque como ya tiene el sabor que le hemos añadido al garbanzo y ahora también el sabor extra del tomate, ya es, vamos, espectacular. Bajamos el fuego y dejamos cocinar aproximadamente pues unos 10-15 minutos. Esto ya va a ser un poquito a nuestro gusto. Y transcurrido el tiempo, aquí la nuestra ya la tenemos. Vamos, eso sí, vamos a mezclar con mucho cuidado para no romper la albóndiga, porque queda súper tiernecita. Y ahora, una vez ya lo tenemos, emplatamos. ¿Habéis visto qué plato más fácil, más rápido, más nutritivo, súper saludable? Nada, una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que os va a encantar. Y si, por ejemplo, a los niños que hay en casa no les gusta la legumbre, de esta manera se la comen sin darse cuenta. Os lo digo por experiencia propia, porque la mía, la más pequeñita, no le gusta la legumbre y de esta manera se la come sin darse cuenta. Y mirad qué maravilla, no me digáis que no. Nada, una receta para chuparse los dedos. Mirad la salsita, esto está impresionante, fácil, rápida. Nada, lo que decíamos al principio, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora como toque opcional, el añadirle por encima un poquito de orégano. Y nos lo llevamos a la mesa. Y ahora sí, ya deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.